Hola viajeros, el día de hoy tenemos la llegada de Neha, uno de los nuevos personajes de Saizolistia. Ella posee buenas habilidades en combate, así que si quieres saber si vale la pena o no invertir tus gemas en ella, quédate hasta el final y lo sabrás. Tienes que saber que Neha tiene habilidades de apoyo, tanto ofensivas como defensivas, ya que puede hacer que recuperemos SP, también aumente las estadísticas de defensa física y mágica de nuestro equipo como también nuestro crítico, pero aparte de ello, también nos puede aumentar el ataque elemental y el límite de daño de nuestros personajes, como también dispone de ataques tanto de hielo y oscuridad, los cuales pueden romper varios escudos de forma seguida. Dentro de las habilidades, las que más resaltan son un ataque de hielo por 3 hacia un enemigo, el cual reduce las defensas especiales del rival en un 10%. Aparte de esto, también cuenta con otro ataque de hielo por 3, pero este es en área. Luego cuenta con un ataque de oscuridad por 3 hacia un enemigo, y este también reduce las defensas elementales del rival en un 10%. Pero aparte de ello, también cuenta con otro ataque de oscuridad, el cual es por 3 pero en área. Por el lado de sus habilidades de apoyo, cuentan con dos skills que son de oración. La primera, llamada Oración de Aester, hace que aumente el crítico, el daño elemental de hielo y fuego en un 30% de todos nuestros aliados, y la otra habilidad se llama Oración Plateada, el cual hace que aumente el crítico y el daño de los ataques de luz y oscuridad en 30%, también de todos nuestros aliados. Con respecto a sus pasivas, la primera de estas genera que cuando ella no usa ninguna habilidad de oración, hace que restaure su SP en un 10%. La segunda pasiva que ella tiene implica que cuando se cambia de fila, ya sea de vanguardia a retaguardia o viceversa, hace que el equipo que se encuentre en la parte del frente recupere su HP. Y la última pasiva, que es la más importante que ella posee, implica que cuando su SP está por debajo del 50%, aumente el ataque elemental y el crítico en un 15%, y además nos da 20.000 de límite de daño adicional. Si te preguntas en qué consiste su Ultimate Skill, pues se trata de aumentar el ataque elemental y el crítico en un 15%, como además de ello nos da un 15% de daño elemental. Ahora, con respecto a la X Skill, esta aún no está disponible, pero cuando se libere nos va a poder permitir aumentar el límite de daño en 50.000 puntos para todos nuestros aliados por un total de 6 turnos. He de mencionar que el rol principal como tal de Neha es de apoyo, ya que su función está en usar algunas habilidades de oración para poder subir nuestro ataque elemental y nuestro crítico en combate. En base a ello, a ella se le puede considerar como si fuera tier S, ya que tiene muy buenas habilidades para subirnos nuestros atributos, pero para ser sincero hay mejores personajes que pueden hacer este trabajo. Entonces, ¿vale la pena usar las gemas en ella? Pues la verdad no, ya que es un personaje que solo funciona para ciertos tipos de combates, y pues lo que buscamos es tener los que sean más versátiles y nos sirvan para varios tipos de combates. Además, en un futuro no muy lejano, vendrán personajes que pueden hacer esto y otras cosas más. He de mencionar que ella es parte del banner general, por lo que es posible que la obtengas al momento de intentar invocar a algún otro personaje que buscas. Ahora me gustaría saber su opinión sobre Neha. ¿Creen que vale la pena gastar las gemas en ella? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar tu like y de compartirlo para que sigamos creciendo en esta comunidad de habla hispana. Nos vemos luego con más contenido de Octopath Traveler Saizolistia. Bye. See ya.